Unas elecciones incluyentes es lo que busca garantizar el Instituto Electoral de la Ciudad de México con la presentación de una urna especial que permitirá el voto a personas con discapacidad. Veamos. Las personas con discapacidad que asistirán a emitir su voto el próximo 1 de julio no tienen de qué preocuparse. La inclusión ha llegado hasta las casillas electorales para facilitar el proceso. El instituto presentó el material electoral que será utilizado. Se ahorró 78 millones de pesos al reciclar materiales de las elecciones locales de 2006 y 2014. Materiales electorales se rehabilitaron 59.250 piezas entre urnas, canceles, bases portaurnas. Para los simulacros también tenemos que generar materiales, pues para ahí rehabilitamos 3.200. De lo que tiene que ver con personas con discapacidad, esto es la lupa Fresnel y el sello X, rehabilitamos 28,000 unidades. Con ello, se le facilitará la votación a las personas con discapacidad, de baja estatura o adultos mayores. Las personas en silla de ruedas podrán entrar por su propio esfuerzo a un cancel modular para emitir el voto libremente. También se cuenta con un sello y un cojín para que las personas con problemas de discapacidad en las extremidades puedan con el muñón o incluso con el brazo colocar este sello y entintar en el cojín para poder marcar su boleta de manera secreta. El Instituto Electoral Capitalino diseñó, junto con asociaciones que atienden personas ciegas, un crayón triangular para que al ponerse al interior del cancel no se ruede como ocurría con los crayones redondos y puedan marcar sin dificultad su boleta. Y para las personas con dificultades visuales, las urnas cuentan a su vez con sistema braille. A ello se suma que la mesa que se encuentra al interior del cancel soporta 100 kilogramos, a fin de que si ingresa una persona con muletas o bastón pueda apoyarse en ella sin caerse. Iraís Morquecho, 21 Noticias.